para darle la bienvenida a un gran amigo, a un colega y a una persona que yo siento, yo considero, es la persona idónea para hablar de estos hechos de violencia en un estadio de fútbol. Porque vamos a hablar, sí, por supuesto, de las cuestiones, de los intereses eh, empresariales detrás del fútbol mexicano, y él es un experto en esto. Además, pues tenemos que hablar del estado anímico de la sociedad, ahora que de todo le quieren echar la culpa al presidente López Obrador. Le doy la bienvenida con mucho cariño al periodista independiente y documentalista de investigación, a nuestro queridísimo Daniel Marmolejo. Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido. Querido Toño, queridos amigos de Sin Censura, muchas gracias por la introducción y la reflexión sobre mi persona. En realidad sí hemos venido combatiendo muchos de los problemas estructurales que incluso tocan al fútbol, querido Toño. Me siento muy contento de estar aquí contigo, saludando a todo el chat de Sin Censura y pues atentos a reflexionar en la medida de lo posible y con la profundidad que creo que es necesaria para ver este tema tan dramático que ha vivido México. Dramática es la palabra en efecto, es un tema extremadamente dramático. Pero, ¿qué te parece, Daniel, si comenzamos con esta parte muy importante que la gente no puede ignorar, que la gente lo sabe? Fíjate, al inicio de esta transmisión, Vicente Serrano desde ahí, desde el Estadio Corregidora, no sé si tenga don David la imagen, pero planteaba un mensaje que a mí me conmovió muchísimo. Un mensaje que está sobre el altar que pusieron allá afuera del Estadio Corregidora. Me avergüenza que esto pase en mi querido Querétaro. Los que hacen esto no son aficionados al fútbol, ya que este promueve los valores. No polaricemos nuestra vida. Autoridades y directivos cumplan con su trabajo, cuidar la vida y el deporte, no al dominio del dinero. Sin embargo, pues eso es lo que vemos en la Liga MX. No nos podemos ser tontos con esto. Es el dominio absoluto del dinero. ¿Por qué tendríamos, Daniel, como un director de la liga, a alguien como Mikel Arreola, por ejemplo? ¿Por qué se tiene que hacer siempre todo? Bueno, sabemos por qué, ¿no? Pero ¿por qué no quedan claros estas responsabilidades desde un principio, a sabiendas de que en efecto es un estadio controlado por la iniciativa privada y por los intereses no muchas veces positivos de los empresarios? Podemos hablar, como tú le llamas, de una mafia estructural en los dueños de la corregidora. Sí, hay que definirlo ya como parte de una serie de estructuras, querido Toño, amafiadas. Primeramente hay que entender que el fútbol es un fenómeno social y es un fenómeno social que llegó a nuestro país como producto de las empresas y de las industrias inglesas. Allí se propagó el fútbol y actualmente adquirió un nivel de trascendencia porque tiene más afiliadas la FIFA que la ONU. Esto solamente es para darnos cuenta de la magnitud. Y ninguna de las religiones en el mundo tiene tantos aficionados como el fútbol. Y también hay que definirlo en esta óptica. Es un deporte de gente pobre administrado por gente rica. El proceso en el que las instituciones o las organizaciones y los clubes sociales y deportivos, muchos eran clubes sociales, deportivos y culturales, y algunos provenían a nivel fabril y a nivel cooperativo, después de los años 30. Estos grupos fueron conformando estructuras muy complejas en donde pues se fue perdiendo la identidad. Esto es necesario decirlo porque los jugadores representaban las causas originales y las identidades propias de sus centros de trabajo cuando eran patrocinados. Por ejemplo, Necaxa tuvo el patrocinio en su momento del Sindicato Mexicano de Electricistas. Uh-huh. Cruz Azul es un ejemplo de una cooperativa que tiene un equipo de fútbol.
En el caso de las Chivas, Rayadas del Guadalajara, es un equipo que pues tiene sus particularidades de identidad. Los Tigres de la U de Nuevo León eran un equipo cuyo dueño era la universidad. ¿Y qué pasó con muchos de estos modelos? ¿Cómo se fueron pervirtiendo? En el caso de los Tigres, por allí del año 1996, Cemex y FEMSA se unen para desarrollar una estrategia de adquisición a través de Sinergia Deportiva, Sociedad Anónima Capital Variable, y a la universidad le arrebatan el Club Deportivo de los Tigres, este equipo de fútbol, que fue muy simbólico y que representaba los intereses de los universitarios. Problemas semejantes hay con los Pumas de la UNAM, que tienen un patronato, que se manejan aparte, donde la universidad realmente no es dueña de los Pumas. ¿Y qué decirte de algunas otros equipos que han sido manejados por personajes como Carlos Ahumada, algunos otros que se mantienen como Jorge Hanron, otro que está prófugo de la justicia como Billy Álvarez, otro que fue suspendido como Fidel Curi en Veracruz, para darnos cuenta exactamente de qué se trata este fenómeno y también tratar de entender por qué los jugadores tienen valores estratosféricos, aunque sus carreras deportivas son muy cortas y aunque sus esfuerzos son muy grandes. La realidad es de que los jugadores se convirtieron en el frente estructuras financieras y muchas de ellas de lavado de dinero, ¿sí? En ese sentido, tú te preguntas, ¿cómo es posible que un jugador, pues no sé, por ejemplo, Orbelín, que se fue de Cruz Azul a España, a un equipo mediocre en España, su carta fue de 17 millones de dólares, de los cuales no le dio ni un solo peso a los dueños reales que son la cooperativa, porque quien intermediaba estas operaciones era Billy Álvarez. Y en ese sentido, imagínate tú, por ahí le decía a Billy, pues 7 para ti, 10 para mí, nada para la cooperativa y tú eres el dueño de tu carta. De ese nivel se ha venido manipulando el deporte. Por eso es un deporte en general de gente pobre, manejado por gente rica, con jugadores que son estructuras financieras y muchos de ellos haciendo los grandes negocios para los directivos. Estamos frente a un fenómeno donde se maneja no una nómina, sino doble y triple nómina, donde los intereses de las cadenas televisivas están por encima del interés popular, de tal suerte que si tú vives en una ciudad, no sé, por ejemplo, Guadalajara, tú no puedes sintonizar en la frecuencia del espectro radioeléctrico para ver a tu equipo, sino que tienes que contratar un servicio de cable, que son millones y millones de dólares en operaciones financieras mensuales, las que también permiten que las televisoras se apropien de la teledifusión y también de la radiodifusión de los partidos. Entonces le arrebatan al pueblo la posibilidad de tener una relación de identidad con sus clubes a través de la posibilidad de reunirse en familia y ver los partidos. Y luego se crean estructuras, que son estas barras que vienen prácticamente migrando desde Argentina, desde mediados de la década de los años 90, en el estado de Hidalgo, el Club Pachuca fue el primero en tener una barra ultra, que funcionan, y así lo digo yo de manera categórica en un tuit que acabo de subir el día de ayer, como organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque las barras son grupos de extorsión que tienen un control territorial de posiciones estratégicas en los estadios. Entonces, ningún aficionado puede ser con su boleto, tener la posibilidad de ocupar el espacio que quiera. Esos espacios están consignados. Además, piensa, Toño, en todo el operativo que significa en materia de seguridad,
siempre y cuando la haya, porque en Querétaro no la hubo, de establecer estrategias de logística para el tránsito de las barras, desde puntos claves donde se reúnen hacia los estadios de ida y vuelta. O sea, tienen un patrocinio del Estado y tienen un patrocinio de los municipios, de los gobiernos municipales y estatales, para recibir una sobreprotección. Las barras también, Toño, tienen control a través de su misma organización operativo de narcomenudeo, ¿sí? Están vinculadas al narcomenudeo. Algunas otras están vinculadas al huachicol. Algunas otras ya forman partes de cárteles de la mafia, de la delincuencia organizada. Y finalmente también son grupos que extorsionan a muchos de los dueños de los equipos para garantizarles una determinada cantidad de boletos que no solamente son los boletos que ellos tienen para acceso, sino que también pueden participar en la reventa. Entonces, estamos frente a estructuras complejas, importadas como modelo de Argentina, que además, fíjate qué estúpido es lo que te voy a decir y qué es real. No tiene ni siquiera una identidad propia, conceptual y creativa, en el manejo, en la interpretación de sus cánticos, de sus coros, ni siquiera esos cánticos los vas a escuchar en los estadios de River y de Boca. Es hasta vergonzoso que ninguna de estas barras y ninguno de estos clubes ya hablen con un lenguaje propio, con una identidad propia. Es una impostura de cosas trasplantadas que están ajenas. Imagínate que va a la barra, los Pumas contra River y que los de, perdón, contra Boca, y que los de Boca ven que cantan sus cánticos. Es decir, estos copiones sin identidad nos quieren imponer. Ahora bien, ¿qué pasa dentro de estas estructuras, querido Toño y queridos amigos de Sin Censura? Son tribus Oye, sociales. querido Son Daniel tribus Marmolejo, sociales. te habla Vicente Serrano. Querido Vicente, saludándote, creo que estás en Querétaro.